alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre
Señor, gracias Padre. Oh, gracias Señor por esta tarde. Bendecimos tu santo nombre, Señor, en esta tarde. Tú que habitas entre la alabanza de tu pueblo, Señor. Bello, Señor, es cantarte a ti, Señor. Si bien los hombres le cantan a los hombres le cantan a las mujeres le cantan a los hombres, ¿verdad? Pero nosotros afortunadamente le cantamos a nuestro Dios. Cristo viene pronto. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Por tu palabra que va a ser expuesta, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por las necesidades. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aún por todos los estorbos que aún el enemigo pretende poner, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Bien, es un privilegio para mí seguir compartiendo el tema largo, pero que deseo con todo mi corazón ser de edificación para su vida espiritual. Hemos llegado al cuerpo glorioso, que lo hemos abordado ya en 3 tiempos, en 3 tomos. Cuando llegamos al cuerpo glorioso debemos de tener ciertas características de las cuales hablaremos, dijimos, a continuación. Dijimos que tiene que estar manifestado el poder de Dios, lo que quiere decir que tenemos que ejercitarnos o ejercitarlos. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento nosotros podamos disfrutar. El versículo, de lo que estamos viendo, la exaltación, la transformación y para obtener el cuerpo glorioso. Está en 1 Corintios 15:50, pero os digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción ni la incorrupción. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente resucitaremos, mas no todos seremos transformados, es decir, que no todos van a ser transformados. Es el tiempo de someternos a nuestro Dios para que el Señor nos dé ese privilegio grande de que en estos tiempos venideros podemos ser transformados. Y va a ser esa operación en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque dice el versículo 52, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, mas nosotros seremos transformados. Estoy leyendo 1 Corintios 15:52. Cuando a Juan lo llevaron a ver el Apocalipsis, él oyó la voz como de muchas aguas. Al leer Apocalipsis 1:10 para entender lo que es el cuerpo glorioso, es decir, que el apóstol amado de Jesucristo que se recostaba en su pecho, le dieron el privilegio de ir a ver el futuro a través de con este cuerpo glorioso. Aún con todo ese cuerpo glorioso, aún Juan fue reprobado en el cielo, fíjese. Le voy a decir por qué, porque Juan se equivocó y pretendía adorar porque vio a alguien parecido, semejante al Cordero de Dios. Sin embargo, él le dijo, no, soy tu consiervo. Por eso hemos visto que ese cuerpo glorioso ya casi se parece a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo. ¿Por qué digo casi? Porque aún viene el cuerpo celeste, donde seremos esposa del amado, parecido. Entonces yo fui, dijo Juan en Apocalipsis 1:10, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Oiga, yo fui en el Espíritu en el día del Señor.
Es decir, que fue un mensaje profético para Juan y para la iglesia, porque lo trasladaron a ver el futuro. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando habla aquí de voz como de trompeta, eso quiere decir que posee Dios muchas maneras de poder hablar a su iglesia, a su pueblo. Sin embargo, cuando vamos al Salmo 47, versículo 5, habla el Salmo 47, versículo 5 acerca de lo que significa la trompeta. La trompeta es voz profética advirtiendo, pero según la Biblia, el Salmo 47, 5 dice, subió Jehová, dice en unas versiones. En la versión de las Américas dice, subió Dios con júbilo. El Señor con voz de qué? De trompeta. El sonido de trompeta. ¿Cómo subió nuestro Dios con júbilo? Es decir, que nuestro Dios también le encanta el júbilo. Si usted va y lee conmigo cuidadosamente, dependiendo su versión, hay diferentes versiones de las traducciones de la palabra de Dios. Pero en este Salmo 47, 5 dice, subió Dios con júbilo y el Señor con voz de trompeta. Es decir, que cuando hay cánticos en el Espíritu, hay manifestaciones del Señor, se termina con una tremenda adoración, hermano, es porque el Señor está ahí manifestando su poder con voz de trompeta, y por eso se ha visto en nuestras reuniones, cuando hay danza, alabanza y adoración, hermano, vienen los mensajes proféticos de las profecías y a unos mensajes proféticos donde Dios habla claramente y advierte del tiempo que estamos viviendo y del futuro, en el cual nos han advertido que viene tiempos difíciles y se ha oído por años. Para enfatizar o para enseñar lo que es la voz profética. Y dice el versículo 11, Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el alfa y la omega. Oiga el mensaje. El primero y el último, y escribe un libro lo que ves. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, el Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Cuando vamos al versículo 12, yo quiero que preste mucha atención. Por supuesto, toda la palabra del Señor. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Está hablando de nuestro Señor. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Veamos la explicación. Lo visto por Juan fue parecido al Hijo del Hombre. Tenía una túnica larga que llegaba hasta los pies. Veamos primero qué significa la túnica. La túnica significa cobertura. La túnica significa una identidad. Pero dice tenía una túnica larga que llegaba hasta los pies, y la túnica que tiene, o la túnica significa, o que tenía, perdón, significa realeza. Eso es lo que significa la túnica. Pero no solamente significa realeza, el hombre que es llamado por Dios o en el tiempo antiguo era honrado con una túnica especial. Mi mente viene la túnica que su padre hizo a José. Era de 7 colores, era algo especial. Pero la túnica que Juan vio que tenía el Señor significa realeza, significa
poder, significa autoridad. ¿En donde? En el cielo. En la tierra, si no es llamado por Dios, esa túnica, en vez de edificar, puede destruir. En el cielo, porque el Señor, máximo representante de la deidad, tenía realeza, poder y autoridad, porque Él lo confesó cuando Él resucitó. Toda autoridad me ha sido dada. Entonces recibió poder y por eso nos dio poder sobre nosotros los discípulos. Es decir, nos dio poder para hollar serpientes y escorpiones. Nos dio autoridad. Pero esa autoridad, ese poder, esa autoridad viene del cielo. Y por eso somos dichosos con un gran privilegio de lo que Dios nos ha dado, autoridad. Os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y esa autoridad dice, nada os hará daño. Pero cuando vamos a Job 30:18, miren lo que dice en esta versión. Con la grandeza de la fuerza, eso es lo que significa la túnica, del dolor mi vestidura es mudada. En una versión dice, mi túnica me ciñe como el cuello de mi ropa. Nosotros a veces no podemos imaginarnos qué poder tiene la túnica. En este caso, con la grandeza de la fuerza del dolor, mi vestidura es mudada y me ciñe como en el cuello de mi ropa. Cuando leemos varias versiones, y esta versión que tengo conmigo, al ir a Job, ahí mismo ese versículo que estamos meditando, quizás encuentra usted un poco diferente, pero leamos cuidadosamente este versículo 30, capítulo 30, versículo 18. Dice, la violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Oiga eso, la violencia deforma. Quiere decir que cuando hay enojo, cuando hay ira, en vez de ceñir, en vez de aumentar, en vez de crecer, hermano, dice en esta versión también, la violencia deforma mi vestidura. Entonces la violencia puede deformar nuestra vestidura. ¿De qué vestidura estoy hablando? De este cuerpo que está siendo formado, porque Pablo testifica que mientras este cuerpo se va desgastando, hay otro cuerpo que va creciendo y el que está adentro de nosotros y se va a manifestar cuando tengamos este cuerpo exaltado, transformado y cuerpo glorioso. Era una túnica que tenía el Señor sin costura. ¿Por qué es importante? No parecía ser hecha por manos de hombre. Es decir, fue una vestidura celestial. No sé si a usted le ha llamado la atención, hermano, en el arrebatamiento, con qué ropa nos vamos a ir. ¿Qué ropa será, hermano? La ropa que estamos hablando es espiritual porque está siendo hecha en el cielo. Cuando leemos Juan 19:23, hablando de la túnica, de las vestiduras de nuestro Señor. Esas vestiduras fue hecho en la tierra, pero que tenía un diseño divino porque miles de años el salmista en el Salmo 22, el Salmo 139, profetizó que esto iba a suceder. Y Juan lo narra en el Evangelio de Juan 19:23. Cuando los soldados hubieran colgado a Jesús en el madero o del madero, tomaron sus vestidos, dice, e hicieron 4 partes. A cada soldado una parte y la túnica. Mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba hacia abajo. Usted podría decir, ¿cuál es la enseñanza
para mi vida en esta tarde. Yo te voy a acompañar, si quieres ir conmigo, a Segunda de Corintios y el capítulo 5. Vemos nosotros el capítulo 5, Segunda de Corintios capítulo 5, y yo quiero que lea conmigo el versículo 2 y 3. Y por esto también gemimos. Oiga la importancia de que cuando Dios nos quebranta por su unción de su Espíritu Santo. Por esto también gemimos. Estoy leyendo Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Quiere decir, hermano, que cuando Dios nos quebranta, cuando lloramos, cuando gemimos, así como dice Romanos 8:26, que a veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu intercede por nosotros o con nosotros con gemidos indecibles. Escuche esto, hermano, qué bendición. Pero esto también gemimos deseando ser, ¿qué? Revestidos. Entonces está hablando de un cuerpo que tenemos. Y para que usted entienda más clarito, leamos mejor el versículo 1. Yo por el tiempo, pero si es de edificación para su vida, en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿se acuerda que estamos hablando que hay cuerpos terrestres y hay cuerpos celestes? Nosotros debemos anhelar el celeste. Entonces mire lo que dice. Porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, oiga, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecho de manos, eterna en los cielos. Escuche esto, quiere decir que nuestra morada, el tabernáculo que tenemos, que usted mira, hermano, que se enferma, que salta, que se goza, que llora, que se alegra, pero eso puede morir, porque dice, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. ¿Cómo sí que su cuerpo quiere decir que va a ser tan glorioso que lo compara con un edificio? Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser, ¿qué? Revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados, oiga, vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, vuelve a mencionar, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido. ¿Por qué? Por lo inmortal, por la vida. ¿Y qué es la vida? Jesús. Entonces esa figura de las vestiduras nos habla a nosotros que hay promesas. Pero cuando llevaron a Juan a ver el Apocalipsis, encontramos que no solamente Juan vio la vestidura, no solamente. Hemos leído Apocalipsis 1, 12 y 13. Dice que tenía, leamos mejor el versículo 13 una vez más. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta ¿dónde? Los pies. Y ceñido por los pechos con un cinto, una cinta de oro, dice en una versión, cinto de oro. Veamos qué significa que tenía un cinto de oro. Cuando leemos cuidadosamente el versículo 13, en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Ahora, ¿qué significa el cinto de oro? Su significado, cuando leemos tenía un cinto de oro, está hablando de jerarquía. La jerarquía más alta en los cielos.
El oro es sinónimo de santidad, es decir, que ahí pura santidad, hermano. Si el Señor cuando estuvo en la tierra se transformó en medio de los tres discípulos y ellos se quedaron admirados, cómo esas vestiduras se transformaron en otras vestiduras celestiales, hermano. Esa es una belleza. Ese es un deseo muy grande. Entonces, el cinto de oro significa jerarquía, autoridad en los cielos, el oro lleno de santidad. Por eso Él nos ministra que santidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nada más consagrarnos. Dice que tenía cabellos blancos, como la lana. Entonces, ¿qué significa? Hemos leído el versículo 13, ¿verdad? Hemos leído el 10, 11, 12. Usted lleva la secuencia para entender qué significa, hermano, tener cabello blanco como la lana. Cuando Juan vio a nuestro Señor que tenía cabello blanco como la lana. Veamos, los cabellos significa autoridad también, cobertura. Pero el cabello celestial significa sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque Juan lo describe cuidadosamente. Tenía cabellos blancos como la lana, dice. Se admiró. Entonces, los cabellos significa autoridad también, poder, delegación, significa, tiene muchos simbolismos, pero como estamos hablando del cabello blanco como la lana, significa, la lana tiene un significado, cabello blanco tiene un significado, y esto está hablando de sabiduría. ¿Por qué? Porque se llenó de sabiduría del Padre, tenía la sabiduría, pues, obviamente del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vamos a ver nosotros el simbolismo que tenía cabellos blancos como la lana, Hebreos capítulo 9, versículo 19 nos ayuda a entender qué significa la lana, pues. El cabello dijimos que es lleno de sabiduría. Porque habiendo leído Moisés, dice Hebreos 9, 19. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, mire lo que hizo Moisés. Tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana. Entonces ahí es donde, por eso Juan hizo énfasis que había visto los cabellos semejante, parecido a la lana. Entonces la lana, ¿para qué era usado en ese tiempo? La lana era usado como hisopo. ¿Para qué? Para rociar a todo el pueblo junto al mismo libro, el Pentateuco de la ley. Entonces esto habla de muchos simbolismos. También la lana es utilizada para tejer. Quiere decir hoy el Señor, sin darnos cuenta, nos está entretejiendo, nos está tejiendo nuestra nueva morada a través de pruebas, a través de situaciones difíciles que a veces vemos nosotros lo negativo. Pero Dios no está viendo lo negativo, Dios está viendo que estamos siendo formados en lo oculto. Por tanto, hermanos, dice Hebreos capítulo 3, para explicar un poquito lo que significa la lana. En el Antiguo Testamento, en la dispensación que vivieron los profetas, los hombres a la manera bíblica en los tiempos allá en Jerusalén, allá donde nació nuestro Señor, la lana era utilizada para tejer.
Por tanto, dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Eso es lo más importante de lo que significa la lana, dando honra a nuestro Señor, porque en el Antiguo Testamento utilizaban sangre de machos cabríos, de becerros, pero como el Señor se ofreció como cordero manso, y Juan, lo hemos dicho, lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando leemos Oseas 2:9, por tanto yo tornaré y tomaré mi trigo a su tiempo y el vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Entonces, en ese tiempo era tan muy importante la lana para el pueblo de Israel, porque era para diseñar, para hacer túnicas, abrigos especiales para los sacerdotes, los profetas, para los hombres especiales que Dios había llamado. Los reyes tenían unas túnicas especiales. Por eso vemos nosotros que cuando David le cortó un pedacito de la túnica de Saúl, después él se sintió mal, porque era una afrenta, era algo sagrado. Entonces nosotros debemos de conocer bastantes significados de lo que estamos hablando de la túnica. Tenía cabellos blancos como la lana. Al ver nosotros cuidadosamente cómo nuestro Señor nos da el privilegio de disfrutar, hermano, este tiempo que estamos viviendo. Vale la pena, hermano, que nosotros seamos hombres y también las hermanas, que juntos podamos disfrutar lo que Dios nos ha dado. Dice que la lana era sinónimo de prosperidad. La familia que tenía lanas, porque tenía ovejas, tenía una cantidad de animales que producía lana. Entonces tener lana era sinónimo de prosperidad. Quiere decir que cuando vio el Señor, Juan vio al Señor que su cabello era como era blanco como la lana. Quiere decir que hay pensamientos que tiene el Señor de bendición para tu vida. No todo es fracaso, no todo es dolor, no todo es problemas. ¿Por qué digo esto? La lana, hemos dicho, es sinónimo de prosperidad. Por esa razón, cuando había abundancia de lana en el pueblo, era próspero. Fíjense, hermano. Y cuando meditamos de la lana, vale la pena ir a Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Mire, habla un poquito ahí de la lana. Segunda de Reyes 3:4. Entonces, Mesa, rey de Moab, era pastor y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones o con su lana. También era porque tenía sabiduría. Oiga, ¿cuánto pagaba? Entonces Mesa, rey de Moab, era pastor y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos. ¿Se imagina? Pues, si alguien tiene 100,000 corderos, ¿cuánto costaría un cordero hoy? Más o menos, un hermano le pregunté hace tiempo, me dieron 150, digamos $100 por cada cordero. Pero ¿cómo pagaba 100,000? Oiga, es como decir,
una ofrenda de $100,000. Pero eso habla de prosperidad, no obligada, sino que nazca del corazón de los hombres. Entonces Daniel aún disfrutó, hermano, y vio esas visiones. Cuando vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de gran edad se sentó, oiga otra vez, cuyo vestido era blanco como la nieve. Pero ahí está hablando como la nieve. Es simbolismo. Llama la atención que a Daniel lo llevaron a ver y lo vieron, pues siempre está manifestando blancura, pureza, santidad. Y dice claramente en Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de gran edad. ¿Qué es sinónimo de anciano? Que tenía el cabello blanco, de gran edad, se sentó, cuyo vestido era, en esta versión dice vestido, pero cuya túnica, dice en otra versión, era blanco como la blanca nieve. En ese caso podría también interpretarse hasta que un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido o cuya vestidura o cuyo traje podría decir, pero como estamos hablando de la túnica, cuya túnica era blanco como la nieve. Y la nieve y la lana se parecen en el color para manifestar la pureza, pues. Pero llama la atención que Daniel 7:9 dice, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Note eso, que vuelve a mencionar la lana limpia, su silla llama de fuego y su rueda fuego ardiente. Notemos que nosotros a veces nos quedamos muy cortos, hermano, al conocer la dimensión de nuestro Dios. Y cuando vamos, como estamos analizando lo que significa el cuerpo glorioso, vamos a leer en Apocalipsis 1:14. Sigamos leyendo. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de ¿qué? De fuego. Versículo 15, y sus pies semejante a latón fino, ardiente como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su máxima fuerza. Cuando lo vi caí como muerto, dice Apocalipsis 1:17. ¿Y con qué cuerpo fue Juan? Con cuerpo glorioso. Ojalá que esté prestando atención con todo. Aún con todo esto, mire hermano, esto es lo que me ha impactado, Apocalipsis 1:10, toda la Biblia, pero especialmente el versículo 17. Cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Oiga, qué maravilloso. ¿Con qué cuerpo estaba? Cuerpo glorioso. Quiere decir que cuando ya nos den el cuerpo celeste, ya no nos vamos a desmayar. Notemos la escala, la bendición de obtener. Pero si ahora nos llevan con este cuerpo de bajeza, hermano, no aguantamos pero la pura entrada, nos desintegramos. No digamos el cuerpo de pecado. Sin embargo, mucha gente dice con cuerpo de pecado, dice, ¿dónde está Dios? Que baje pues, yo quiero pelear. No, hermano. Tenía ese poder. Por eso estamos en un proceso. Todos obtuvimos el cuerpo de pecado, el cuerpo de bajeza, el cuerpo inocente, el cuerpo exaltado, transformado.
el cuerpo glorioso. Pero con este cuerpo, Juan no resistió. Dice, caí como muerto a sus pies. ¡Qué impactante! ¿Por qué impactante? Porque Juan conoció al Señor en muchas dimensiones aquí en la tierra. Se recostaba en su pecho, sin embargo lo vio caminar sobre las aguas. Sin embargo lo vio multiplicar panes, sin embargo vio transformado en el Monte Santo. Ahí lo testifica Juan en sus epístolas. Sin embargo, oiga hermano, él cayó como muerto. Sus ojos lucían como llama de fuego, dice el versículo 14. Cuando leemos nosotros cuidadosamente el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blanca como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Ahora, ¿de qué está hablando cuando habla que sus ojos eran como llama de fuego? Mira, hermano, nosotros no hemos visto la dimensión de nuestro Dios. Y no porque no sea poderoso, sino que no soportaríamos. Y su cabeza y su cabello eran como blanca, como la blanca lana, dice, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y estoy leyendo Apocalipsis 1:14, pero cuando vamos a Apocalipsis 19:12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza, ¿qué cosa? Muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Muchos no conocen al Señor como el Altísimo, como el Ayón, como la energía primigenia. La gente se asusta cuando uno habla de eso, pero en realidad, hermano, mucha gente tiene que tener revelación para saber lo que estamos diciendo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él mismo. Entonces, cuando tenemos revelación, el Señor nos da el privilegio de oír, de interpretar, de conocer los misterios de nuestro Dios. Cuando decimos que es necesario tener revelación, porque la Biblia nos autoriza y nos da permiso a hablar así. En 2 de Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, oiga, para que nosotros no nos sintamos descabellados, para que no nos sintamos excluidos. No es que el Señor no me ama porque me está tratando, no, es precisamente porque te ama es que permite las pruebas. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder. Oiga, hermano, no sé si has leído tú ahí en 2 Tesalonicenses 1:7. Nos dice claramente, y a vosotros que sois atribulados. Por eso le decía, ¿a cuánto nos gusta la tribulación? No estoy hablando de la tribulación que viene al mundo, no estoy hablando de la gran tribulación, estoy hablando de las pruebas, de las luchas, donde a veces nos sentimos solos, donde sentimos que hemos sido abandonados y nos sentimos, hay momentos, por eso el Señor nos dio el Consolador para que no nos sintamos solos. Por eso el Espíritu Santo está con nosotros. He aquí yo estaré con vosotros todos los días, dijo el Señor. Y por eso está hablando en 2 de Tesalonicenses 1:7. Para entender eso tenemos que tener revelación. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste, es decir, cuando experimentemos que la parucía con este cuerpo glorioso, el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder, hermano, nos llevará al cielo con puro amor. Y cuando habla de amor, hermano, el Señor ya nos dio las primicias de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo.
Pero sin embargo, cuando vamos a Cantares 8:6, dice, hablando del amor, ponme como un sello sobre tu corazón. Ese es el amor, que sentimos apasionados, nos sentimos apasionados por nuestro Señor. Mire lo que dice Cantares 8:6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es la muerte, dice. Porque, oiga hermano, porque fuerte es como la muerte el amor. ¿Quién puede resistir la muerte cuando llegó el tiempo? Aunque estemos tomando el mejor alimento, aunque tomemos las mejores vitaminas, y no es malo tomar vitaminas. Pero cuando llega el tiempo, hermano, a veces uno dice, pues, ay, gracias a Dios que me salvé de esta. Pero cuando llega el tiempo, por eso Cantares dice, ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos, sus brasas de fuego fuerte llama. Yo quiero dejar en tu corazón entonces el ejemplo del cuerpo glorioso que estamos estudiando. Al hablar del cuerpo glorioso, estamos hablando del poder de Dios sobre el hombre o la mujer que va a recibir el privilegio de ser transformado. Nuestro Señor va a hacer un trabajo tremendo con nosotros, y está haciendo a través de su sangre preciosa. Pero a través de su palabra, a través de la palabra profética, Él nos levantará, hermano. El Señor viene pronto, y el privilegio más grande que Él nos ha dado, hermano, es de disfrutar su presencia. Yo te quiero invitar, hermano y hermana, para que sigas en continuación a estos temas, porque conforme vas avanzando, juntos vamos aprendiendo que vale la pena esforzarnos por apartarnos para nuestro Dios. Dios se da cuenta. Dios mira lo que hablamos. Dios mira lo que confesamos. Escucha lo que hablamos, lo que confesamos, aún lo que maquinamos dentro de nuestro corazón. El Señor viene pronto. Yo quiero orar por tu vida para que nos dé un espíritu de consagración. Ya hemos visto el cuerpo glorioso, voz de trompeta que habla de los mensajes proféticos que vienen sobre el pueblo, sobre la iglesia. Es con ese cuerpo glorioso, oiga, manifestaremos perfección. Y el Señor está a las puertas, hermano. Es tiempo de darnos al Señor. Voy a orar por tu vida. Padre, te doy gracias por el pueblo, por los hombres, por las mujeres que han oído este mensaje, Señor. Edifica su vida espiritual, Señor. Que no se den por vencidos. Si hay pruebas, si hay luchas, Señor del cielo, reprendemos toda obra del enemigo, Padre. Quita, Señor, toda duda, quita toda incredulidad, quita todo temor, Señor del cielo. Yo te pido en este momento, Señor, tu sangre preciosa, Señor. Tu sangre que nos cubre, tu sangre y esas vestiduras especiales que está formando en nosotros, porque alguien se llama Jesucristo. Él ya tiene perfección, Señor, y por eso nos ministra santidad, temor reverente a nuestro Padre Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por la sabiduría que tú nos has dado, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Mañana continuaremos estudiando este mismo tema a la continuación para ser de edificación para tu vida. Dios te bendiga, te esperamos a la misma hora para seguir edificando tu vida espiritual. Bendiciones. Amén y amén. Gloria al Señor.